Las tábanas son un nombre muy curioso y coloquial que se refiere a ciertos insectos polacos voladores, chupasangre y sumamente desagradables. Analicémoslos más detenidamente. ¿Qué es y cómo se ve una tábana? Creo que no necesito explicárselo a nadie, pero aún así lo explicaré. Debido a las diferencias en la nomenclatura y las diferencias lingüísticas en varias regiones de Polonia, a diferentes insectos se les llama tábanos, desde los bąki, pasando por los ślepaki hasta los kizi. En este video les contaré cómo es y cómo funciona desde el punto de vista taxonómico y biológico la llamada tábana. Y como suele suceder con la fauna local, para darles un ejemplo tangible de cómo es este insecto, hay que salir a buscarlo, así que es hora de una excursión. Vámonos. Hoy tenemos un clima hermoso, soleado y potencialmente previo a una tormenta, así que son condiciones ideales para buscar tábanos o moscardones. Y con ellos el asunto es tan simple que ni siquiera hay que buscarlos, ya que en la mayoría de los casos, para nuestra desgracia, ellos nos encuentran a nosotros. Genial, ya llegamos, pero aquí hace muchísimo viento, así que nada se nos pegará. Vamos para allá y a lo mejor logramos encontrar alguna mosca de caballo, ya veremos. Rayos, había una que se me posó, de verdad. Se posó en mi mano y luego se fue volando. Esperaremos a que se pose otra vez. Seguro lo hará. Amigos, lo logramos. Me adentré en el bosque, donde hay un arroyo, y fui atacado por enjambres de tábanos. Uno está volando por aquí, ahora mismo. Y justo una de esas moscas, miren, logré atrapar una aquí en el centro del cuadro. ¿La ven? Es un éxito total, amigos. De paso, logré atrapar un tábano normal del género Tabanus y nos lo llevamos y nos vamos de aquí, porque aquí me están atacando por todos lados prácticamente todos los insectos que pican y chupan sangre, así que regresamos. Y como un descarado paréntesis, solo quiero recordarles que en mi tienda de ropa todavía hay disponibles en gran cantidad tank tops, playeras, sudaderas o incluso shorts. Les dejo el enlace a la tienda en la descripción del video y ahora volvemos a los tábanos. La excursión terminó y de esa manera llevé a mi casa varias especies de tábanos y 2 especies de moscardones. ¿En qué se diferencia uno del otro? De eso hablaremos en un momento. Y creo que deberíamos empezar por lo más básico, es decir qué es en realidad ese tábano. Sabemos que es una mosca y todos estos insectos pertenecen al orden de los dípteros, es decir, son primos de los mosquitos, los sírfidos y las moscas domésticas. La expresión de tábano, como mencioné, es muy coloquial. Es decir, en diferentes regiones de Polonia y en diferentes familias, y por ejemplo también en mi familia, se llaman tábanos a muchos insectos diferentes. Sin embargo, si profundizamos un poco más en toda esta nomenclatura, resulta que el nombre de tábano se ha asignado solo a un tipo de insecto. Lo que ven en la pantalla, es decir, ese insecto grisáceo con ojos increíblemente coloridos, es precisamente un tábano, o sea, una mosca que pertenece al género Jusnica, que en latín es Hematopota. Y antes de contarles un poco más sobre estos insectos excepcionalmente molestos, insistentes y chupasangre, presentemos quizá a sus primos, es decir, todos esos otros insectos que a menudo son llamados erróneamente, aunque tal vez, ya que es un nombre coloquial, quizá no tan erróneamente, tábanos. Hablaremos primero de los Gesii, segundo de los Bąki, tercero de los Ślepaki y por último de la Jusnica. Creo que algunos de ustedes recuerdan esas escenas bastante horribles y drásticas, cuando los animales son prácticamente devorados vivos por esas larvas blancas. Esas son las larvas de los Gesii. Los tábanos, protagonistas del episodio de hoy, son una familia de insectos completamente diferente a los estridos, también conocidos como Gesii. La Jusnica deschova pertenece a la familia de los tábanos. Pero los Gesii son algo totalmente diferente. Ellos también, sí, son hematófagos, es decir, también se alimentan de sangre, como por ejemplo, no sé, los piojos de ciervo, sobre los que hubo un video, o como los mosquitos, sobre los que también hubo un video. En resumen, estos animales poco amigables pueden transmitir varias enfermedades. Por mi experiencia y también por la opinión de otras personas que se dedican a las moscas, resulta que los tábanos prácticamente no atacan a las personas. Los tábanos se enfocan estrictamente en el ganado y otros mamíferos grandes. Para ellos, el ser humano y su sangre es un bocado débil. De hecho, a mí nunca en la vida me ha atacado un tábano. Un auténtico tábano, precisamente lo que ven en la imagen. Son insectos voladores no muy grandes, bastante peludos, que básicamente, aparte de que chupan sangre, son moscas comunes. Sí, o sea, vuelan alrededor del ganado, las molestan y así sucesivamente.
Pasemos a la segunda familia, junto con los tábanos, que probablemente reúne la mayor cantidad de especies chupasangre. A esta familia pertenecen todas esas moscas grandes, zumbadoras y voladoras. A ellas pertenecen las tábanas y a ellas pertenece una gran cantidad de diferentes especies repartidas prácticamente por todo el mundo. La mayoría de los tábanos se encuentran en la zona tropical. En Polonia hay varias docenas de especies de estos insectos. También tenemos esos tábanos que vuelan por ahí, especialmente en los días cálidos, y a veces nos irritan o atacan. Porque apuesto a que cuando algunos de ustedes escucharon la palabra tábano, pensaron ya sea en gases humanos o no humanos, o pensaron en esto. O sea, en esas abejas grandes, gorditas y peludas, que según algunos científicos no deberían poder volar porque su masa es demasiado grande en comparación con el tamaño de sus alas. Mis queridos amigos, estos animalitos peludos, que de hecho son abejas, porque todos pertenecen al grupo de las abejas, son abejorros, no tábanos. Los tábanos son dípteros, mientras que los abejorros del género Bombus son polinizadores, aunque no todos son amigables, ya que algunos abejorros de este género son parásitos de otros abejorros, siendo menos agradables. Los abejorros son animalitos tranquilos que vuelan de flor en flor, polinizan y son útiles. Mientras no les hagamos daño, ellos tampoco nos lo harán, aunque podrían, ya que como himenópteros tienen aguijón. Solo las hembras tienen aguijón. Amigos, esos no son tábanos, y sé que es difícil dejar de usar nombres que usamos desde la infancia, pero les estoy mostrando cómo es desde el punto de vista taxonómico. Abejorros y tábanos. Volvamos a los tábanos, o mejor dicho, a la familia de los tabánidos. Como mencioné, en Polonia tenemos varias docenas de especies, y entre todas esas especies hay 3 géneros más populares que a menudo se asocian con la mosca de caballo. Primero está el género Tabanus, llamado bąk en polaco. Incluye especies como el bąk sudecki, bąk bydlęcy y otros bąki. Hay muchos de estos bąki, son muy difíciles de distinguir y los bąki son las moscas más grandes. Eso significa que si cerca de ustedes pasa un insecto grande y zumbador y a menudo dan vueltas alrededor de su presa, en este caso, alrededor de nosotros, es muy probable que sea algún bąk. Y las mordeduras de los bąki, o más bien las picaduras de los bąki, son tan desagradables porque son muy dolorosas y por lo que sé, porque por ejemplo una vez a mi mamá la picó un bąk grande, tardan mucho en sanar. Y justamente durante la excursión de hoy que vieron, logré atrapar 2 especies de bąki que a simple vista se nota que son diferentes. Por ejemplo, se diferencian por el patrón en los ojos. Los ojos de los boncobates son otra historia y les contaré más sobre ellos en breve. Los bąki del género Tabanos son, me parece, esos dípteros a los que más les tenemos miedo. Si algo grande vuela cerca de nosotros, zumbando terriblemente y con potencial de picarnos dolorosamente, es natural tener miedo. El otro tipo, muy popular y bonito, que suele confundirse con la mosca de los caballos, son los ślepaki. Y los ślepaki, es decir, el género Chrysops, son un tipo de moscas bastante coloridas, digamos, porque son amarillo-negras con ojos verdes. Son dípteros que también se alimentan con gusto de sangre humana, que también muerden bastante dolorosamente y que muy a menudo podemos encontrar cerca del agua. Esto ocurre porque sus larvas crecen en el agua, así lucen los ślepaki. Son insectos diminutos, más pequeños que los tábanos, con una coloración negro-amarilla y manchas distintivas en las alas. Y lo que me encanta de ellos, sí, lo sé, soy raro, son sus ojos, que en el género Chrysops son de color verde brillante con pequeños puntitos. Y si miramos de cerca a uno de estos tábanos, claro, no cuando se está alimentando de nuestra sangre, veremos que esos ojos tienen unos colores impresionantes. El tercer tipo y los protagonistas principales del episodio de hoy son las moscas de caballo, es decir, el género Husnica. Y entre todos los tábanos me parece que justamente las Husnicas son las más populares, las más comunes, o al menos en la excursión de hoy, fueron las Husnicas las que más me atacaron. El nombre de Husnica de lluvia viene de que cuando hay clima antes de una tormenta, es decir, cuando está bochornoso, húmedo y caluroso, las Husnicas están increíblemente activas. Y entonces, si van al bosque o al prado, simplemente serán atacados por un enjambre de estas Husnicas porque son un poco meteorópatas. Cuando se aproxima la lluvia, ellas se vuelven activas y muerden con intensidad. La Husnica de lluvia, comparada con otros tábanos, se distingue por la forma más triangular de su cabeza, como pueden ver ahora. Se distingue por sus ojos, que aquí tienen unas rayas dentadas muy características. Además, se distingue por la forma del cuerpo, que es mucho más alargada en comparación con otros tábanos, y tiene un color grisáceo, además de que sus alas están moteadas. Como otras moscas, el cuerpo se divide en 3 partes, con la cabeza que tiene esos ojos coloridos. Del tórax salen las alas y 3 pares de patas para caminar. Y también tenemos el abdomen segmentado que está al final.
Así que así está la situación con la nomenclatura y esa es justamente la mosca de caballo. Y ahora les dejo a ustedes la elección de si van a usar la terminología que emplean, quizá no tanto los científicos, sino las personas que saben un poco de insectos, o si van a quedarse con su propia nomenclatura y sus costumbres y van a llamar moscas de caballo básicamente a todos los insectos que mencioné. Eso es secundario, y el objetivo del video no es dar lecciones. El objetivo de este video es presentar las moscas de la familia Tabanidae. Pasamos a las características y curiosidades. Característica número 1. Si piensan que esos tábanos se posan, por ejemplo, en una vaca, luego ponen huevos ahí y después las larvas se la comen por fuera y por dentro, están muy equivocados. Pues la curiosidad es que las larvas de diferentes tábanos se desarrollan de maneras muy distintas, pero no en los animales. Esas larvas pueden ser depredadoras y cazar en el agua, desarrollarse en huecos de árboles o en el suelo. Así que todos esos ejemplos de escenas drásticas y diferentes donde las larvas viven en animales vivos no son larvas de tábanos. Dato curioso número 2, que tal vez responda a su pregunta de por qué en algunas de las tomas de este video yo, como si nada, sostengo estos diferentes tábanos en mis manos, es más, incluso les dejo lamer, en este caso, miel de mi dedo. Y la respuesta a eso es bastante sorprendente. Pues si atrapas un tábano o si atrapas una mosca de caballo y la llevas a un lugar cerrado, no tengo idea de por qué sucede esto, pero pierden la capacidad de picar a las personas. Es decir, si ahora acerco un frasco abierto con estos insectos a la piel, no me van a morder. No sé por qué sucede, pero así es. Característica número 3. Los tábanos pueden transmitir enfermedades peligrosas como la tularemia o el anthrax. Y esto sucede por una razón muy simple. Imagínense esta escena. En un pastizal sobre una vaca vuelan moscas, incluyendo tábanos. La vaca se espanta constantemente con la cola para evitar que los tábanos la piquen. Y de ninguna manera quiero que se lo imaginen desde la perspectiva humana o de la vaca, sino desde la perspectiva de un tábano. Para alimentarse de sangre, él realmente tiene que esforzarse mucho. Primero tiene que volar mucho, luego sentarse, después apartar el pelaje con las patas y finalmente picar y lamer la sangre. Así que es mucho trabajo y por culpa de que los espantan, ese trabajo se les dificulta. Por eso esos tábanos vuelan de un animal a otro, aquí chupan un poco de sangre, allá chupan un poco de sangre y justamente por esa cantidad de hospedadores, porque saltan de un animal a otro, esas enfermedades tienen condiciones perfectas para propagarse. Dato curioso número 4. Los murciélagos vampiros son hematófagos, lo que significa que se alimentan de sangre. Pero solo y exclusivamente las hembras se alimentan de sangre, exactamente igual que ocurre, por ejemplo, con los mosquitos. Y además, aquí les voy a dar un ejemplo tangible de que la sangre no es el único líquido del que pueden alimentarse precisamente estas hembras chupasangre. Porque lo que están viendo ahora es una hembra chupasangre, un tábano, que como si nada está bebiendo miel. Y eso es bastante interesante porque las hembras pueden alimentarse tanto de polen como de néctar y también de sangre, pero la sangre la necesitan para su desarrollo. Las hembras necesitan sangre para poner huevos y complementan su dieta con otros líquidos. ¿Y qué hacen los machos? Los machos de los tábanos son inofensivos, con un aparato bucal distinto, y se alimentan solo del néctar de las flores. En realidad, son útiles porque son polinizadores. ¿Cómo distinguir un macho de una hembra? Aquí viene el dato curioso número 5. Para distinguir un abejorro macho de una hembra, aparte de que en el 99% de los casos encontrados en las flores son machos, basta con mirarles la cabeza. Si miramos la cabeza del macho y de la hembra, notaremos una diferencia bastante clara, que es que los ojos de los machos se juntan en la parte superior de la cabeza. En cambio, en las hembras hay una separación clara entre los ojos, y simplemente están divididos en ojo derecho y ojo izquierdo. En los machos, esa costura parece como si toda la cabeza estuviera hecha de ojos. Característica número 6. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los tábanos cortan la piel? Si es así, qué bien, se los voy a mostrar y si no, tal vez valga la pena pensarlo. Miren esto. Están observando un acercamiento significativo de una mosca de caballo, es decir, de un tábano. Y además de varios elementos extraños que forman este aparato bucal, se puede ver ahí una especie de estilete marrón. Y ese mismo estilete sirve precisamente para cortar la piel. Aquí, por otro lado, hay otro ejemplo. Esta es la cabeza de uno de esos tábanos que justamente me tocó a mí. Es un estilete marrón y alargado, compuesto por varios elementos, incluyendo las mandíbulas, el labrum y otros más. Y justamente eso es lo que usan los tábanos para cortar la piel. Y cuando ya cortan la piel, lo cual lamentablemente es bastante doloroso para nosotros, introducen en la herida una gota de saliva que detiene la coagulación de la sangre, es decir, que les permite beberla. Y si no espantamos a ese tábano a tiempo, será capaz de chupar hasta 0.2 mililitros de nuestra sangre.
Es fácil calcular cuántos tábanos se necesitan para chuparnos toda la sangre. Las matemáticas quedan para ustedes. El último dato curioso, número 7 si no me equivoco, los tábanos dependen, entre otras cosas, de la vista. Por eso tienen ojos grandes, coloridos y en algunas especies increíbles. Gracias a su vista y termorreceptores rastrean a su presa. Un dato curioso es que si nos vestimos de oscuro, hay mayor probabilidad de que nos ataquen, porque les atraen los elementos oscuros, grandes y en movimiento. Y aquí también hay una historia. Si van al borde del bosque en un día muy caluroso, húmedo y caluroso en un auto oscuro, ese auto también será rodeado y atacado de inmediato por muchos tábanos. Experimenté ese fenómeno más de una vez de niño cuando iba al prado con mi abuelo. Normalmente se formaba una nube de esas moscas, pero al bajarse del auto resultaba que no era tan malo y en realidad no atacaban a la persona, sino al auto, porque estaba caliente o tibio. Y con este toque automotriz los dejo. ¿Cómo llaman en sus regiones a los abejorros, tábanos, moscardones y otros insectos similares que pican y chupan sangre? Espero que les haya gustado el episodio. Si es así, comenten y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!